A ver, una pregunta para empezar. ¿Qué pasaría si os dijera que uno de los embutidos más singulares de España en realidad tiene como ingrediente principal la patata? Suena a broma, ¿verdad? Pues no, no es ninguna broma. Hoy vamos a analizar a fondo la historia de un producto que es, bueno, es la pura identidad de una región, la patatera extremeña. Es un punto de partida fascinante, la verdad, porque desafía por completo nuestra idea de lo que es un embutido. Vamos a explorar un producto que es muchísimo más que un alimento. Es una historia de ingenio, una lección de aprovechamiento y un pilar de la cultura de Extremadura. Exacto. Analizaremos su origen, que es muy humilde, su composición tan única y, claro, cómo ha llegado a ser protagonista de fiestas que son, bueno, multitudinarias. Justo. Lo que queremos entender hoy es qué hace a la patatera tan especial. Con la información que hemos ido recopilando, vamos a trazar todo su viaje. Desde esas matanzas rurales, donde nació casi por necesidad, hasta hoy, que es un ingrediente apreciado incluso en la alta cocina. Un recorrido que nos dice mucho sobre cómo se forja la identidad gastronómica. Vale, pues entremos en materia. A primera vista, a ver, parece un chorizo o quizá una sobrasada. Tiene ese color rojo intenso, está embutido en tripa, pero claro, las similitudes acaban ahí. ¿Qué es exactamente la patatera? Pues en esencia es una mezcla de patata cocida y machacada, grasa de cerdo ibérico y el ingrediente que lo define absolutamente todo, el pimentón de la Vera. Ajá. Toda esa pasta se embute en tripa, como un chorizo normal, y luego se deja orear o curar. La proporción, bueno, puede variar, pero muchas veces la patata es el 50% o incluso más del producto. Espera un momento. Ahí tengo mi primera gran duda. Si su ingrediente principal es la patata, ¿por qué se le considera un embutido? O sea, legalmente, ¿esto puede estar en la charcutería al lado de los chorizos y salchichones o juega en otra liga? Es una pregunta excelente y que da justo en el clavo de su singularidad. Se le llama embutido por el proceso, por la acción de embutir esa masa en una tripa. Claro, por el verbo. Exacto. Aunque la composición no encaje en la definición estricta de un embutido cárnico, la técnica es la misma. Y sí, se vende como tal, como un primo humilde y a la vez genial del chorizo. Pero lo que de verdad lo eleva es ese pimentón que te decía, el pimentón de la Vera. Siempre oímos hablar de él como algo muy especial. ¿Qué tiene exactamente? Bueno, es que no es un pimentón cualquiera. El de la Vera tiene denominación de origen protegida, y su gran secreto es el método de secado. Mm, En lugar de secarse al sol, los pimientos se secan muy lentamente con el humo de leña de roble o de encina. Y ese proceso, que puede durar días, es el que le impregna ese aroma ahumado, tan profundo, tan persistente. Ese humo es el alma de la patatera. Sin él sería otra cosa. Algo mucho más plano. O sea que el humo del pimentón es lo que lo conecta directamente con el sabor de la matanza tradicional. Justo. Y como en muchos embutidos, esa base ahumada sirve de lienzo para dos versiones. Tienes la patatera dulce, con un sabor suave, envolvente, donde el humo es el protagonista, Y la picante, me imagino. y luego la picante, claro, que le añade esa chispa que se te queda en la boca, pero ojo, sin ser agresiva. De hecho, la cremosidad de la patata ayuda a modular ese picante. Lo hace como más amable al paladar. Y esa cremosidad es la otra gran diferencia, ¿verdad? La textura. No es la de un embutido de carne, picada. Para nada. Gracias a la patata, la textura es increíblemente suave, muy untuosa. Piensa en la diferencia entre un puré de patata y un trozo de carne. Claro. Esa cualidad es la que la hace tan versátil. Pero para entender por qué existe, tenemos que viajar a su origen. Esto no fue el capricho de un chef, fue una genialidad que nació de la pura necesidad. Aquí es donde la historia se pone realmente interesante, ¿eh? Nos vamos a las matanzas tradicionales de Extremadura. Ese ritual que era, bueno, el centro de la vida social y económica en el mundo rural. Hay que imaginarse un poco la escena. La matanza era la principal fuente de proteína para todo el año. Era un momento de fiesta, sí, y de trabajo en comunidad, pero también de una economía de subsistencia muy estricta. Ajá. Cada parte del cerdo se aprovechaba, pero la carne magra, la más noble, era un bien escaso, muy preciado. Es que es increíble pensar que uno de los productos más emblemáticos de una región nazca no de la abundancia, sino de... De todo lo contrario. Exacto, de todo lo contrario. Cuando los recursos son limitados, la creatividad
se dispara. Y este es un ejemplo magistral, vamos. La pregunta era, ¿cómo hacemos más embutido para que nos dure todo el invierno si no tenemos suficiente carne? Y la respuesta estaba literalmente en la tierra. La patata. La patata, barata, abundante, se conservaba de maravilla. Al mezclarla con la grasa de cerdo, que le daba sabor, calorías y poder de conservación, pues conseguían estirar el producto. Crearon un embutido que llenaba la tripa y el estómago. Me fascina ese concepto de gastronomía de aprovechamiento. No es cocina de pobres, es cocina inteligente. Es la sublimación de lo humilde. Yo iría incluso más allá. Este patrón se repite en las grandes cocinas del mundo. Piensa en la bullabesa en Marsella, con los pescados que los pescadores no vendían. O el cassoulet en Francia, con las alubias y las carnes confitadas para conservarlas. Claro. Todas nacen de esa misma filosofía, transformar la escasez en excelencia. Lo que hace única la patatera es que lo consigue en el formato de un embutido, que es una técnica de conservación de élite, tradicionalmente reservada para la carne. Es llevar el ingenio a otro nivel. Es como si hubieran hackeado el sistema de la charcutería tradicional, ¿no? Totalmente. Oye, toda esta historia de la matanza y la necesidad me está abriendo el apetito. ¿Cómo se come esto hoy en día? ¿Sigue siendo solo para untar en pan o ha evolucionado? Ha evolucionado muchísimo, pero sus dos formas clásicas siguen siendo la base de todo. La primera es cuando está tierna, recién oreada. ¿Vale? En ese punto es tan blanda que es casi una crema, un paté rústico. Lo tradicional es coger una buena rebanada de pan de hogaza, calentarla un poco y untar la patatera generosamente. Con el calor la grasa se funde un poco y es una delicia. Puedo imaginarlo perfectamente. Pero también se puede comer curada, ¿no? Sí, esa es su segunda vida. Si se deja curar durante semanas, pierde humedad, se endurece y los sabores se concentran muchísimo. Ah. Entonces ya se puede cortar en rodajas finas, como un salchichón, y se come tal cual, quizá con unos picos de pan. Pasas de tener un producto para untar a un aperitivo de bocado. He leído sobre una combinación que me ha dejado perpleja. Patatera con miel. El ahumado, lo salado, la grasa. ¿Con miel? Suena casi a sacrilegio. Pues mira, la primera vez que vi a alguien ponerle miel encima, pensé exactamente lo mismo, que era una herejía. Pero lo pruebas y entiendes al instante esa combinación de graso, salado, ahumado y dulce. Es adictiva. La grasa y la cremosidad de la patatera equilibran el dulzor de la miel y te crea una explosión de sabores en la boca. Es un maridaje agridulce muy típico de la cocina tradicional, una sabiduría popular que la alta cocina ahora está reivindicando. Y hablando de alta cocina, ¿ha dado el salto? Totalmente. Su versatilidad es su gran baza. Esa textura cremosa la hace ideal para disolverse y aportar sabor. Se usa en revueltos con huevos, donde se funde y crea una especie de pil-pil rústico. En tortillas, en croquetas, que son pura cremosidad. ¡Qué bueno! He visto a chefs usarla para dar sabor a guisos de legumbres, para rellenar carnes o incluso, fíjate, para hacer emulsiones y aires en platos de vanguardia. Ha pasado de ser un alimento de subsistencia a un ingrediente gourmet y sin perder ni un ápice de su esencia. Un viaje increíble. Y un producto con tanta personalidad, con tanta historia, no podía quedarse solo en el plato. Tenía que tener su propia fiesta, y por lo que he visto es una celebración a su altura. Desde luego. La pedida de la patatera en Malpartida de Cáceres es la consagración de este embutido como un icono cultural. Es un evento que lo eleva a otra dimensión. Y el momento en que se celebra es de lo más curioso. El miércoles de ceniza, justo el día que empieza la Cuaresma, un periodo de ayuno, de abstinencia. Parece una contradicción. Es una contradicción maravillosa y llena de significado. La fiesta es, en esencia, un gran pasacalles. Grupos de amigos, familias, visitantes recorren el pueblo con música, cantando y parando de casa en casa para pedir la patatera. ¡Ah, qué bueno! Y los vecinos abren sus puertas y ofrecen su patatera, vino, pan. Es una celebración de la generosidad y de la comunidad. Es como una última gran bacanal antes del recogimiento, ¿no? Un homenaje a los placeres prohibidos de la carne, bueno, y de la patata, justo en el umbral de la contención religiosa. Tiene un aire muy carnavalesco, casi pagano. Exacto. Es la apoteosis de la cultura del compartir. Si conectamos esto con el panorama general, vemos algo fascinante.
Una comunidad entera que se identifica y se une a través de un producto gastronómico. La patatera deja de ser algo que se come en casa y se convierte en el eje de un ritual colectivo. Y esta fiesta no solo refuerza la identidad local, sino que le ha dado una fama enorme al producto en toda España. Claro, es que es la mejor campaña de marketing posible. No la ha diseñado una agencia, ha nacido de la propia gente, de la tradición. Convierte un producto local en un atractivo turístico y cultural. Y eso cierra el círculo. La fiesta consagra la patatera como un símbolo. Ya no es solo un alimento ingenioso nacido de la escasez. No. Es el corazón latente de una celebración que une a un pueblo. Y eso le da un valor que va mucho más allá de su sabor. Le da alma. Entonces, después de todo este análisis, ¿con qué nos quedamos? Si tuviéramos que resumir la esencia de la patatera, ¿cuál sería? Para mí es evidente que es un producto que encapsula como pocos el espíritu de la gastronomía extremeña. Sin ninguna duda. La conclusión principal es que la patatera representa la magia de la transformación. Es la prueba tangible de cómo ingredientes sencillos, humildes, del campo, pueden convertirse en lo que podríamos llamar auténticos tesoros culinarios. Ajá. Y esa transformación no se logra con tecnología, sino con conocimiento, con tradición, con mimo. Esa idea es muy potente. El valor no reside en el precio de la materia prima, sino en la cultura que hay detrás, en el ingenio para crear algo delicioso y duradero a partir de lo que tienes a mano. Precisamente. La patatera es un símbolo de identidad forjado en la necesidad, es un monumento a la creatividad que nace de la escasez y, por supuesto, es un vehículo de sabor profundo, un sabor que no solo está bueno, sino que te cuenta la historia de una tierra y de su gente. Es la demostración de que de la humildad pueden hacer algo extraordinario. Tal cual. En definitiva, hemos visto cómo un embutido hecho de patata, que nació como una solución brillante en tiempos difíciles, se ha convertido en todo un emblema. Su sabor, marcado a fuego por el humo del pimentón de la Vera, lo hace inconfundible. Totalmente. Y su viaje, desde el sustento básico de una familia rural hasta ser protagonista de fiestas y un ingrediente codiciado en la cocina moderna, es simplemente fascinante. Y todo esto nos deja con una reflexión final, ¿no? La patatera es un claro ejemplo de un plato de cocina de pobres, que se ha convertido en una delicia gourmet. Pensemos en otros casos. La pizza napolitana, que era comida callejera, la polenta, en Italia, el ramen en Japón, ambos sustento de trabajadores. Es verdad. Esto plantea una pregunta interesante. ¿Qué nos dice esta evolución sobre cómo cambia nuestra percepción del valor en la gastronomía? ¿Qué factores, la tradición, la narrativa, la reivindicación de los chefs, hacen que un plato humilde trascienda su origen y se convierta en un ícono universal?